La segunda plataforma que también es importante que ustedes conozcan es el hecho de que no debemos de casarnos con un solo lenguaje de programación. ¿Qué es lo que pasa? A lo largo de la historia de la tecnología, pues hemos observado los cambios de información. Por ejemplo, originalmente iniciaba un lenguaje que se llama Fortran. Después de ello, se empezó a utilizar un lenguaje que se llama C++, y posteriormente llega Java, y actualmente lo que están teniendo un fuerte desempeño en la industria es Python. Por ello es de que nosotros, al darnos cuenta de estas necesidades de no enfocarnos en una plataforma exclusivamente, nosotros proponemos lo siguiente. Cabe destacar que para poder realizar un robot se requieren, como ya lo había comentado el ingeniero Castellanos, aquí en esta plantilla, requiere de mecanismos simples, electricidad y electrónica. Ahora, en esta parte generalmente hay mucha confusión en cuanto a cuál es la diferencia entre cada uno. Para ello, nosotros utilizamos una plataforma que se llama Tinkercad, en la que yo estoy gustoso de poder compartir cuál es la diferencia entre electricidad y electrónica. Aquí podemos observar en la plataforma de Tinkercad, que es un simulador. Aquí estoy simulando 3 limones conectados a 3 papas, ¿sale? Y estas 3 papas también las estoy conectando a un multímetro y a un LED con su respectivo interruptor. Aquí voy a iniciar la simulación y podemos observar algo fundamental y muy importante, que es el primer concepto de energía, que es la conservación de la energía. Dicen por ahí que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Aquí lo que podemos ver es que a través de este circuito cerrado, este enlace de los 3 limones con respecto a las 3 patatas, tiene o genera 3.57 volts. Pero en el momento en el que yo acciono el interruptor para que el LED se prenda, voy aquí a hacer un zoom en el LED para que se aprecie mejor. Cuando presiono el interruptor, el LED se prende y en ese momento observamos que hay una disminución en el voltaje de 1.68. ¿Esto a qué se debe? Pues bueno, obviamente a que ahora la energía eléctrica que está cediendo al sistema las patatas y los limones se está transformando en energía lumínica. Y aquí cabe destacar lo siguiente: el LED prende de una forma muy tenue, increíblemente tenue. ¿Eso a qué se debe? Pues bueno, se debe a que le falta energía. En nuestro simulador podemos empezar a agregar otros componentes, como por ejemplo una batería a 1.5 volts. Para ello, yo voy a desconectar aquí nuestro multímetro y esto, y aquí voy a conectar, a cerrar el circuito con nuestras patatas y a cerrar el circuito con el interruptor. Para ello, ahí podemos ya prácticamente observar que hay un incremento en cuanto al voltaje. Aquí iniciamos el simulador y podemos observar que ya tiene 5.7 volts de energía nuestro circuito. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que nuestro LED ahora ya tiene energía de más, y entonces lo que va a hacer es que se va a sobrecalentar y va a explotar. Entonces aquí voy a hacer el zoom para que se aprecie cuál va a ser la función del LED. Aquí ya lo podemos ver un poco más rojo, ¿no? Y le está llegando 1.71 volts. Esa es la transformación que está teniendo de energía. Bien, esto es simplemente un circuito eléctrico, ¿vale? Pero para hacer un robot no es suficiente con hacer circuitos eléctricos. Se requiere de empezar a programar. ¿Con qué objetivo? Pues bueno, si tomamos o partimos de que un robot nos facilita nuestros trabajos,
Entonces, tenemos que empezar a automatizarlo. Para ello, voy a empezar a hacer recursos de los sistemas electrónicos, como lo es la tableta Arduino Uno. Aquí, lo que vamos a ver es que nuestro simulador está prendiendo el LED y cuando yo presiono el botón, empieza a haber un cambio en los otros dos LEDs, el rojo y el amarillo. ¿Vale? Cuando suelto el interruptor, se queda exclusivamente prendido el LED verde. Entonces, aquí ya tenemos nuestra primera diferencia entre un circuito eléctrico y un circuito electrónico. Finalmente, en nuestra presentación podemos observar que la segunda plataforma es precisamente electrónica a través de Arduino. Arduino Educación es una plataforma libre, pero con ciertos desarrollos pedagógicos que nosotros hemos realizado. Al final del día, lo que tenemos que hacer es aprender, construir y finalmente programar. ¿Con qué objetivo? Pues bueno, de resolver una problemática en específico y hacer ya nuestro primer robot. Entonces, aquí quiero mostrarles un prototipo de un robot que es un seguidor de personas. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que este pedazo de plástico y componentes electrónicos empiece a tomar decisiones? Esto es fundamental porque nuestro robot va a tomar decisiones así como nosotros tomamos una decisión. Así igual. Y para ello quiero mostrarles una simulación del circuito. Aquí ya tenemos un circuito pues un poquito más estructurado, en donde lo que tenemos que hacer es darle clic en iniciar simulación y quiero que ustedes aprecien lo siguiente. Aquí tenemos ya nuestra primer programación. Esta programación tenemos que definir los ciertos parámetros para que nuestro robot tome una decisión. ¿Cuál va a ser esa decisión? Bueno, la decisión van a ser tres posibles cosas. Número uno, que el motor o que nuestro robot esté tan cerca de nosotros que requiera tomar reversa para que se separe un poco y que no colisione con nosotros. La decisión número dos es que no avance, es decir, que si nosotros ya estamos parados, nuestro robot también se debe de parar. Y finalmente, significa esta tercera decisión que si nosotros empezamos a caminar, el robot también tiene que empezar a caminar para que nos siga. Y todas estas tres decisiones, ¿en función a qué va? En función a lo siguiente. Voy a hacer un acercamiento del circuito. Y aquí quiero que se observe lo siguiente. Dependiendo de la distancia en la que está nuestro robot con respecto a nosotros, a los humanos, va a avanzar o no avanzar. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que el robot no avanza. ¿Por qué no avanza? Pues porque tiene 37.3 centímetros de distancia. Y según nuestro algoritmo, entra dentro del rango de entre 26 y 40 centímetros. Como este número, 37.3, está dentro del rango, por tanto, no va a avanzar. Y los motores que tenemos aquí en amarillo están parados, no hay revoluciones por minuto. Pero si yo quiero hacer que regrese o que se vaya hacia atrás, dice que la distancia debe de ser menor a 25 centímetros. Entonces, en nuestro simulador, disminuimos la cantidad para que entre al rango y ahí podemos observar que la señal que está enviando de información nuestro robot es que va a estar tomando la reversa. Y aquí podemos observar que el motor, el servomotor, ya empieza a funcionar. Aquí voy a hacer otro zoom para que se aprecie que aquí en estas paletas están girando a 231 revoluciones por minuto. Ahora,
Si yo quiero decirle al robot que ahora en vez de que tome la reversa, que tome hacia adelante, en nuestro algoritmo le dijimos que tiene que tener una distancia entre 41 y 300 centímetros. Por tanto, aquí voy a alejar a 85 centímetros y lo que observamos inmediatamente es que ahora la señal dice avanza. Y también podemos observar que nuestro servomotor ahora ya dice menos 231 revoluciones por minuto. ¿Eso qué significa? Que cambiamos el sentido de rotación. Mientras que cuando avanzaba era positivo, ahora cuando retrocede es negativo. Perdón, al revés. Antes cuando avanzaba era negativo y cuando retrocede es positivo. Aquí voy nuevamente a mostrarles el cambio de sentido. Menos 231 a una distancia de 89 centímetros. Y si yo la disminuyo a 16, cambia a positivo, 231 revoluciones por minuto. Y aquí tenemos conectados dos servomotores porque generalmente, aquí como observamos, pues vamos a tener dos llantas que van a generar tracción. Es decir, los dos servomotores van a hacer que nuestro robot se impulse hacia el frente o se impulse hacia atrás.